Propiedades de la potenciación. Cuando hablamos de propiedades, debemos tener, bueno, podemos afirmar que son esas características, propiedades, son esas características que siempre se van a cumplir, ¿sí? Entonces son características que siempre se cumplen, que están presentes en todos los ejemplares de la operación que estemos realizando. Entonces, si yo voy a hacer una potenciación, en este caso, una propiedad es algo que yo puedo aplicar en cualquier potenciación, ¿sí? Es una operación que, independientemente de los números que estén involucrados dentro de la potenciación, va a ser útil o va a servir, ¿sí? Y en potenciación, pues nos vamos a encontrar con un montón. O sea, vamos a encontrarnos con que propiedades de la potenciación hay por lo menos unas 20 mal contadas. Y la idea es que nosotros vamos a retomar algunas de las básicas que nos van a ayudar a simplificar. ¿Listo? Aquí la idea es simplificar procedimientos. Que si tú tienes que hacer, por ejemplo, 2 a la 2 a la 2 a la 2, por ejemplo, con esa operación, pues que tú no tengas que hacer 3 potenciaciones, sino que puedas llegar a hacerlo en una sola. ¿Sí? Entonces, la idea de las propiedades que vamos a trabajar es precisamente eso. Nos van a ayudar a simplificar procedimientos. Y les voy a mostrar un ejemplo sencillito. Yo les puedo decir, listo, ¿cuánto es 100 elevado a la 200 sobre 100 elevado a la 200? Y usted tiene dos opciones. O resuelve ese 100 a la 200, arriba de abajo, me da un número gigantesco y después hace la división entre dos números gigantescos, o aplica propiedades y en cuestión de un paso dice, ah, eso es 1, aplicando propiedades. Entonces, usted no tuvo que hacer toda esta operación y después esta división con lo que le dio acá abajo, sino que aplicando propiedades usted dice, venga, esto tiene estas características y según las propiedades se cumple que es tal propiedad, entonces eso da tanto, se puede simplificar, ¿sí? Entonces, vamos a ver esas propiedades que más adelante van a ser imprescindibles. O sea, cuando ustedes lleguen a ver álgebra, van a encontrarse con esas propiedades en todo lado, ¿sí? Y el manejo de estas propiedades que vamos a recordar ahora, y digo recordar porque no son nuevas, entonces las propiedades que vamos a recordar ahora, si usted las usa bien, álgebra no se le va a complicar. Pero si usted no las utiliza de manera correcta o no las tiene muy claras, pues álgebra se le va a complicar un poquito, porque pues va a necesitar esto. Entonces, estas propiedades, ¿cuáles son? Entonces, empecemos. La primera, como les dije, son alrededor de, o sea, son muchas, 15, 20 salen, pero vamos a nombrar las básicas. Voy a nombrar unas 7, unas 8, que son las que vamos a necesitar así como de primera mano. Entonces, la primera propiedad que vamos a ver dice lo siguiente, que si yo tengo a elevado a un exponente, acá las letras que yo voy a utilizar, usted la reemplaza por cualquier número. Entonces, a va a ser un número cualquiera, n va a ser un número cualquiera, va a ser exponente. Y yo, si hago una multiplicación con otra expresión que tiene la misma base, entonces lo que yo debo hacer es dejar la misma base y sumar los exponentes. Miremos un ejemplo. Supongamos que yo tengo 2 a la 3 y lo estoy multiplicando por 2 a la 2. Entonces, lo que yo debería hacer es dejar la misma base y sumar los exponentes. O sea que es lo mismo que tener 2 a la 5. ¿Sí? Y lo podemos verificar. Entonces, ¿cuánto es 2 a la 3? ¿18, no? No. ¿Por qué 18? No, profe, perdón. 12. 16, ¿no? 2 a la 3. Dos Profe, por sería 2, 8. 4. 8. no sería 8.
Claro, porque es 2 por 2 por 2. 2 a la 3 es 3 veces 2, multiplicándose. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8. Eso nos daría 8. ¿Listo? Bien. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4. 4. Listo. ¿Cuánto es 2 a la 5? Menos 32. Pero la base es positiva, ¿no? Si la base es positiva, el resultado siempre va a ser positivo. Daría 32. Listo. Pero fíjense que si ustedes multiplican acá 8 por 4, ¿cuánto les da? Pues 32. ¿Sí? Entonces usted puede hacer o desglosarlos, o sea, realizar la operación así por separado, que fue lo que hicimos aquí en la izquierda, o aplicar la propiedad. Y aplicando la propiedad va a llegar al mismo resultado. Usted dice, ay, pues tan sencillo, pues aquí parece fácil hacerlo pues por separados, ¿no? Pero hagámosle aquí un pequeño cambio, que no sea 3 y 2, sino que sea 2 a la 30 y 2 a la 20. O sea que el resultado sería, ¿cuál? 2 50. a la 50, ¿sí o no? Pero si tienen que calcular en mano, pueden intentar escribir 2 a la 50, a ver si les da, porque son números ya muy grandes. Entonces, de pronto les dé connotación científica, que pues eso no lo hemos visto, pero lo veremos más adelante, si efectivamente da 1.12 por 10 a la 15, o sea, es un número de por lo menos 16 cifras. Y ustedes saben que pues esos números tan grandes, si los podemos reducir, pues mejor, ¿no? Y ya que hay hecha la reducción. ¿Qué es esta propiedad? Que si tú tienes una multiplicación de dos potencias y esas dos potencias tienen la misma base, tú lo que puedes hacer es dejas la misma base y sumas los exponentes y ya quedó hecha la potenciación. ¿Sí? Si este número queda pequeño o calculable, pues se puede pasar, se puede calcular la potenciación. Si no, pues podemos utilizar otras propiedades que veremos más adelante para comenzar a simplificar. Entonces ahí tendríamos la primera. ¿Listo? Esa propiedad se llama producto de potencias de igual base. No me voy a enredar con el nombre, o sea, no los voy a enredar ahora con el nombre, me interesa que la aprendan, que la apliquen. ¿Listo? Esa es la primera. La segunda propiedad es muy parecida, solamente que ya no es multiplicación, sino que es división. Si yo tengo a a la n dividido a la m, ¿eso a qué es igual? Entonces, ¿qué creen que hay que hacer con esas dos expresiones para simplificarlo, para que me quede solamente una base? Dividir, ¿no, profe? ¿Y cómo se dividirían esas dos expresiones? Tengan como guía la anterior. ¿Qué pasó cuando se multiplicaba? ¿Qué había que hacer? ¿Qué se hizo cuando se multiplicaban dos expresiones que tenían la misma base? Toca mirar con el exponente, creo que es. ¿Sí? ¿Y qué se hacía con los exponentes? Se sumaban y el Se- total que era, era el que se llevaba con el número grande. con la base. Listo, perfecto. Eso era, muy bien, eso es lo que se hace cuando se multiplica. O sea, cuando se multiplica, tú sumas exponentes. ¿Qué se hace entonces cuando se divide? Los restos. Los restamos. Claro, porque es la operación contraria. Entonces, miren que la operación inversa a la multiplicación es la división. Entonces, pues utilizamos la operación inversa a la suma, que vendría siendo la resta. Ahora, acá lo que vamos a hacer es, dejo la misma base y resto los exponentes. Entonces, los voy a restar en ese orden. N menos M. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver que se puede restar al revés, pero pues que eso nos va a generar unos cambios. Y esa es otra propiedad que veremos un poquito más adelante. Entonces, miremos aquí algo sencillito. Eh, Sigamos con el 2. 2 a la 10 sobre 2 a la 5. ¿Esto a cuánto es igual? 2, 2, la misma base, bien. ¿Y el exponente cuál sería? 2 a la 5. 2 a la 5.
Muy bien, porque cogemos y es 10 menos 5, restamos y ya, se acabó. Miremos otro. ¿Qué pasa si tengo 8 a la 10 sobre 8 a la 10? ¿Eso a cuánto es igual? A 8. La misma base, ok. ¿Y cuál es el exponente? 0. 0. 0. Ok. 8 a la 0, ¿a cuánto es igual? 0. No sería 8 porque pues no lo estamos multiplicando por nada. Exacto. Pero, o sea, el 8, pero de ahí lo estás multiplicando una vez. 16. No, Profe, es que no sé si es 0 o 8. ¿Por qué no? ninguna de las dos. ¿Ninguna? Ninguna de las dos. Bueno, miremos la tercera propiedad y con eso miramos a qué es igual eso. Entonces, la tercera propiedad dice que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1 si ese número es diferente de 0. ¿Listo? O sea, no me sirve 0 a la 0, ese no, pero cualquier otro número sí. O sea, si yo cojo un número y le elevo a la 0, ese resultado me va a dar 1. Siempre. Siempre y cuando el número no sea 0, ¿no? O sea, ahí echa la aclaración. El 0 no lo podemos tomar como base para esa propiedad. Entonces aquí 8 a la 0 nos va a dar 1. ¿Listo? Ahí lo estaríamos aplicando. Cualquier número diferente de 0 que esté elevado a la 0 nos va a dar 1. Entonces, 10.000 a la 0. ¿A cuánto es igual eso? 1. A 1. Pare de contar. ¿Listo? Entonces, un número elevado a la 0, eso nos va a dar 1. Independientemente de que el número sea positivo, negativo, no, va a dar 1. ¿Listo? Ahí está. Esa es la tercera propiedad. Entonces, esa es la que me permite a mí simplificar cosas. Entonces, cuando vayamos a simplificar fracciones en las que dentro de las fracciones haya potenciación, esta propiedad es la que me va a permitir reducir, o sea, hacerla más pequeñita. Ahí está. Esa es la tercera propiedad. Cuarta propiedad. Entonces, la cuarta propiedad que vamos a ver tiene que ver cuando el exponente es 1. Entonces, ¿qué pasa si el exponente es 1? ¿A cuánto es igual eso? Entonces, aquí voy a hacerlo al contrario. Voy a colocarles el ejemplo, vamos a escribir el ejemplo y después miramos a cuánto equivale. Entonces, digamos, 10 a la 1. 10 a la 1, ¿a cuánto es igual? A 10, ¿cierto? Cualquier número elevado a la 1 va a ser igual a ese mismo número. ¿Listo? Yo sé que de pronto no le ven mucha utilidad. Al comienzo no se le ve mucha utilidad. ¿Me estás llamando? No, señor. Pues no se le estaba viendo mucha utilidad, por ejemplo, a esa propiedad. Pero va a ser importante para poder realizar después simplificaciones. Entonces, usted sabe que si está elevada a la 1, no se le escribe nada. Es decir, si usted se encuentra una letra solita, es porque está elevada a la 1, aunque no se le escriba, porque esta propiedad me lo está indicando. ¿Sí? Entonces ya está establecido. Miremos la quinta. Entonces, la quinta propiedad, entonces dice que si yo tengo una multiplicación, entonces voy a colocar A por B, y esa multiplicación está elevada a un exponente, yo lo que puedo hacer es coger ese exponente y regalárselo a cada uno de los términos que está dentro. Si es una multiplicación, ¿listo? Entonces, si es una multiplicación o una división, que esa es la siguiente con la división, pero ya ahorita la vemos. Si es una suma o una resta, eso no se puede hacer. ¿Listo? Tiene que ser multiplicación. Y es un error común que cuando es suma o cuando es resta me hacen eso. Y eso no está bien. Tiene que ser multiplicación o división. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Miremoslo, por ejemplo, con dos números. Entonces, coloquemos, voy aquí a cambiar de colorcito para que se diferencien un poquito con los de arriba. Por ejemplo, 2 multiplicado por 8 elevado a la 3, uno pequeñito. Bueno, ese no es tan pequeñito, pero bueno, ¿cierto? Aquí habría dos maneras de hacerlo. O usted aplica la propiedad,
Entonces dice, ah, pues eso es 2 a la 3 por 8 a la 3 y haya el resultado, ¿cierto? 2 a la 3 es 8 y 8 a la 3, ¿cuánto dijimos que era 8 a la 3? 512, no lo habíamos calculado, 512, ¿sí? Y 8 a la 3 por 512, eso sería, perdón, 8 a la 3 por 2 a la 3, por 8, 4096. Y ya quedó aplicando la propiedad, ¿sí? Entonces ahí está. Si lo hiciéramos, aquí también se puede hacer primero lo que está adentro, que eso da 16, y 16 a la 3 va a dar lo mismo. Sí, eso va a dar lo mismo. Entonces, con la parte numérica, cuando uno trabaja con números, usualmente lo que hace es esto último. Coge ese 2, lo multiplica por el 8, eso da 16 y lo eleva al cubo. Entonces, 16 a la 3 y ahí sí lo calcula, 4096. ¿Sí? Pero cuando no se puede hacer la operación directamente, o sea, más adelante ustedes se van a encontrar que, por ejemplo, este 8 no es 8, sino que es una letra. Entonces, 2 por x a la 3, pues 2 por x, ¿cuánto es? No se puede. O sea, 2x. Entonces ahí es donde se aplica esta propiedad. ¿Sí? Entonces vamos a tener esa utilidad más adelante. Entonces ahí ya la conocen. Si es una multiplicación, yo lo que puedo hacer es regalarle a cada término el exponente y los calculo por separado. Y ya, eso es lo que nos dice esa propiedad. Vamos con la siguiente. La sexta. La sexta propiedad es lo mismo pero con la división. Entonces si yo tengo una división, yo lo que puedo hacer es, esto elevado a un exponente, yo lo que puedo hacer es asignarle ese exponente a cada uno de los términos de esa división. Ahí está. Esta sí se utiliza bastante. Entonces, por ejemplo, a ver, 3 medios, todo a la 2. ¿Sí? Tengo 3 medios y todo ese 3 medios está al cuadrado, pues lo mismo que tener 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9, 9, perfecto. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. Muy bien. Listo. 3 medios elevado al cuadrado es lo mismo que tener 9 cuartos. Listo. Ahí lo acabaron de solucionar, aplicando esa propiedad. ¿Sí? Entonces, pues ahí estaría. Esa es la séptima propiedad. Me falta, creo que una. No, me faltan dos. Faltan dos. Octava, sexta, séptima propiedad. Entonces, la séptima dice que si yo tengo una base, esa base está elevada a un exponente y eso a su vez está elevado a otro exponente, yo puedo reducir eso a un solo exponente. ¿Cómo? Multiplicando los dos. Entonces me quedaría a elevado a la m por n. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, miren, este es sencillito, digamos de la familia de las primeras, que son así corticas de realizar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 al cuadrado al cubo, esto es lo mismo que tener 10 elevado a la ¿qué? ¿Por qué puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cuál sería el resultado acá de esta operación? Sería 6 porque 2 por 3 da 6, ¿no? Sería 6 porque 2 por 3 da 6. Perfecto. ¿Listo? Eso lo podríamos desarrollar. Usted sabe que es la base, que es 10 a la 2, escrita 3 veces. O sea, que es 10 a la 2 por 10 a la 2 por 10 a la 2. Pero, ¿quién es 10 a la 2? Pues 10 a la 2 es 10 por 10, ¿no? O sea, ahí está una vez y otra vez. Y acá 10 por 10. Y acá 10 por 10. Miren que ahí están las 6 veces. ¿Sí? Entonces aquí están las 6 veces que están referenciando acá al final. Entonces lo que hacemos es multiplicar los dos exponentes y ya tendríamos el resultado del exponente final. Entonces tendríamos que, si yo tengo una potencia elevado a otra potencia, lo que hago es dejo la misma base y multiplico los exponentes.
y ya está. ¿Listo? Y la última propiedad que vamos a retomar hoy es la de exponente negativo, que es para responder la pregunta que se me había hecho anteriormente, en la que me cuestionaba por qué pasa si el exponente es negativo. Entonces, si el exponente es negativo, podemos aplicar esta propiedad. Entonces, pónganle cuidado, yo tengo a elevado a la menos n. ¿Listo? N es un número cualquiera y pues el menos me indica que ese número va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo eso, aquí no debería ir flechita y creo que arriba que también la embarré. Aquí va a ser un igual, porque son equivalentes. Entonces, esto es igual a escribirlo de esta manera. A la n. ¿Listo? Entonces, si el exponente es negativo, yo lo que puedo hacer es cambiarlo de lado dentro de la fracción y al cambiarlo del lado dentro de la fracción ya me va a cambiar automáticamente el signo del exponente. Entonces usted dice, bueno, pero ¿cuál fracción si aquí no hay fracción? ¿Sí o no? Pero por ejemplo, yo les digo eso, si usted está sumando una fracción y la suma es 2 más 1/2, si usted quiere hacer esa suma, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen para hacer esa suma de fracciones? Para poder aplicar el procedimiento. Profe, yo creo que habría que sumar el 2 más el 1 y más No, el señor. 2. Ojo, son fracciones, pilas, son fracciones. Fracciones. No son números enteros. Fracciones de cuarto de primaria. Yo creo que quedaría 2.5. Sí, si lo pasamos a decimal, daría 2.5. Si vamos a trabajar con las fracciones, pues lo que hacemos es aquí completar con el 1 para hacer carita feliz, ¿no? ¿No? ¿Ya se acordaron? Sí, señor. Sí, Sí. ¿no? Entonces completan con el 1 para hacer carita feliz. Pues acá usted dice, bueno, ¿yo cuál fracción? Se supone que ahí no tengo ninguna fracción, pero pues completa con el 1. Ahora tienes una fracción, ¿sí? En realidad siempre ha sido una fracción ese número. Solamente que pues como el 1 está invisible, pues, se puede prestar para que no lo veamos. Entonces lo que se hace es que si mi exponente es negativo, lo puedo cambiar de lado en la fracción, o sea, lo mando para abajo y ya me quedó positivo, ¿sí? Pero no quiere decir que solamente sirva para pasar de exponente negativo a positivo. Si tú por alguna razón quieres trabajar con un exponente negativo, también puedes pasar de positivo a negativo haciendo el mismo ejercicio. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo 2 a la menos 1, ¿sí? 2 a la menos 1, ¿a qué es igual? Pues fracción, ese 2 a la 1 va para abajo y como arriba no queda nada, pues completo con un 1. Ya, me quedó hecha la conversión. Entonces ya coloqué ese 2 a la menos 1 como exponente positivo. Me quedó convertido en una fracción el resultado. Otro, por ejemplo, si yo tengo 1, sabemos con 8 a la menos 3. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya sabemos que como es exponente negativo, el resultado nos va a dar una fracción. ¿Cómo me queda conformada esa fracción? ¿Qué queda arriba y qué queda abajo? ¿Qué queda en el numerador de esa fracción y qué queda en el denominador de esa fracción? Profe, creo que queda en la parte de abajo, queda 8 a la 3 y arriba 1. Y arriba 1. Perfecto. Eso es. Ya si lo queremos terminar de resolver, pues sería el 1 queda igualito y 8 a la 3 dijimos que era 512, ¿no? Listo. Ahí está la fracción. Ya quedó resuelta. Eso es lo que se hace si el exponente es negativo. Por ejemplo, 10 a la menos 4. 10 elevado a la menos 4. ¿Eso a cuánto es igual? Entonces, la fracción, ¿cómo me quedaría conformada? Profe, arriba sería el 1 y abajo sería el 10 elevado a al menos 4. Cambia el signo del exponente, ¿listo? A la 4. Entonces lo cambiamos de lado, nos cambia el signo del exponente. Ese 4 quedaría positivo.
y así quedaría la fracción, es correcto. Ahora ya acá podríamos desarrollar, entonces quedaría 1 y 10 a la 4, pues es 10.000, ¿no? Y listo, ya está la fracción. Esas son las propiedades de la potenciación que vamos a utilizar. ¿Listo? Ahí están. 8 propiedades, 8 características que tú puedes utilizar en cualquier fracción. ¿Listo? Evidentemente, en cualquier potenciación, perdón. Evidentemente, no se utilizan las 8 al tiempo, sino que tú vas mirando, dependiendo de la expresión que tengas que simplificar, vas a mirar cuál o cuáles sirven. ¿Listo? En algunos casos se utiliza una solita, en la mayoría de casos se utilizan 2 o 3 o más. Entonces ya va dependiendo del análisis que tú hagas. Esas son las propiedades de la potenciación.